Muy buenos días a todos. En el marco del curso Trazos de Historia, Análisis Crítico y Uso Didáctico de Novelas Gráficas y Cine de Animación, impartido a profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, les presento con enorme gusto a los autores Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, autores chilenos de la novela gráfica Los Años de Allende, recientemente publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Carlos Reyes, profesor de la izquierda, nació en 1967 en Santiago de Chile. Es profesor, como nosotros, pero de cine. Es guionista, es escritor y promotor de autores de cómics y novelas gráficas en Chile y toda América Latina. Creo que es importante destacar esto. Desde 1997 ha generado continuamente guiones. Y Rodrigo Elgueta nació en 1971 en Santiago de Chile y es profesor también de artes plásticas. Además es escritor, ilustrador y dibujante de novelas gráficas. Y bueno, que nos lleva un poco a la mesa el día de hoy es esta obra que tiene dos momentos. A la izquierda vemos su publicación original, su formato original, Los Años de Allende, novela gráfica, publicado en Chile en 2015 y vuelto a publicar en México bajo otro formato, porque el de la izquierda es pasta dura, el de la derecha publicado aquí por el Fondo de Cultura Económica, como ustedes ya se dieron cuenta en su copia, es pasta blanda, pero sumamente popular, como dice el título de la serie, ¿no? En el sentido que es muy barato, ¿no? Primero que todo, agradecer la invitación. Estamos muy felices y nosotros nos encanta hablar de nuestro trabajo, nos encanta también conversar con respecto a estos temas que abarcan no solo la historieta, sino que también el ámbito de la memoria, de la historia y cómo toda Latinoamérica está en un proceso de también de autocuestionarse ir revisitando sus procesos históricos. Y la novela gráfica ha sido uno de estos medios. Yo creo que en todos los países de Latinoamérica y estoy viendo en el mundo también, hay un interés en que los creadores están atreviéndose con los nuevos datos, con la nueva información, ver su pasado. Así que feliz. Y les pido disculpas porque en este momento estoy en la inauguración del Festival de BD, acá en la ciudad de Pau, al sur de Francia, cerca de los Pirineos, donde hay muchas editoriales y estoy invitado como artista internacional presentando la edición francesa de nosotros los Saglam, ahí la están viendo, ¿eh? Les Nuits, Les Sacrenam, y también representando también la versión francesa de Los Años de Allende. Es una edición bien bonita, también tapadura, y es la edición más grande que tenemos de los Años de Allende. Y claro, volviendo a tu pregunta, creo que la batalla de Chile siempre fue un faro de luz de que no había que perderse con el interés que tenía las clases poderosas políticas de nuestro país, de que no se supiera la realidad de lo que ocurrió en la Unidad Popular y que no se supiera tampoco que existía ese documental. O sea, cuando yo estábamos bajo la dictadura de Pinochet y yo era un adolescente, veíamos la batalla de Chile a escondidas.
Entonces, la batalla de Chile tiene un rol muy importante en la historia de nuestro país porque fue justamente esa memoria que se negaba a perderse. Y de alguna manera los años de Allende es un homenaje a Merci, merci beaucoup. Los años de Allende también es un intento de recuperar esa historia que es tan importante de los procesos sociales que parten en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de las reivindicaciones obreras. Y en nuestro país termina con el gobierno de Salvador Allende, con la Unidad Popular. Eso había que pararlo y por eso la oligarquía y el poder patrocinado por Estados Unidos generó este golpe que ha marcado el mundo, es un golpe que nos dañó como país, dañó a mucha gente en varios países y creo que hemos sido un aporte, un pequeño aporte. Me gustaría mucho pensar que fuimos un gran aporte, pero un granito de arena en esta intención de mantener la memoria viva. mí, la batalla de Chile también es un documental fundamental. Es hermoso que tú lo hayas mencionado al principio, dado que incluso nosotros hay un momento del libro que hacemos cita a la batalla de Chile, en el capítulo 1, donde aparece justamente una mujer que es uno de los personajes entrevistados por Guzmán en el principio del documental. Una mujer que vive en ese momento en el centro de la zona cero de las manifestaciones de Chile de los últimos años. En ese momento, ese barrio, donde yo vivo ahora también, era un barrio muy pudiente, era el centro de la ciudad. Entonces ella vivía en una de esas torres que rodean ahora lo que se ha dado en llamar la Plaza de la Dignidad, que era el epicentro de las manifestaciones. Entonces la historia se da vueltas, ¿no? La historia vuelve a girar. Y nosotros también hacemos un cameo de ese personaje, de esa mujer, en nuestro libro entrevistada por este periodista norteamericano, que me imagino que ustedes van a preguntarnos de eso más adelante, que es el protagonista del libro. Igual que Rodrigo y yo cuando era muy joven, adolescente también en la dictadura militar, veíamos con cierto temor y ocultamente VHS de muy mala calidad con la película de Patricio Guzmán. Para mí la película siempre fue un norte, un faro. Era una obra fundamental a la que había que no solo homenajear, sino de la cual tomar elementos para construir nuestra propia historia. Eh, Así es que además tuvimos el placer con Rodrigo de hace unos par de años atrás estar en París y estar en la casa del propio Patricio Guzmán hablando de estos temas, con lo cual nosotros cerramos de algún modo un círculo, ¿no? Dos jóvenes, dos muchachos en ese entonces, de extracción popular, muy pobres, de pronto están en Francia hablando con un tipo al que conocieron virtualmente a través de una película, un documental maravilloso, y ahí se cierran cosas, el arte, los libros, nos han regalado muchas cosas a Rodrigo y a mí, y una de esas, una de las tantas cosas, fue ese encuentro maravilloso, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo agregar al respecto? Bueno, este libro está lleno de paradojas, Los años de Allende. La primera paradoja para mí es que mi padre, un analfabeto, trabaja haciendo libros en zigzag y luego en Timantú y me regala libros. No sé si él quería que yo aprendiese a leer y si lo hacía como por una razón poderosa o solamente era un reflejo, ¿no?, de lo que le daban en el trabajo y él me llevaba. ¿No? Nunca lo sabré, mi padre ha muerto hace unos años ya. Y la otra paradoja del libro es que Los años de Allende es posible gracias a la intervención de un compatriota de ustedes, de un mexicano, nuestro editor chileno de Weathers, que es el que él nos pide hacer el libro sobre la unidad popular, puesto que él le llamaba la atención y le parecía muy raro que en Chile nadie hubiese tomado ese tema desde la historieta. Si bien la historia se había hecho cargo de ello, el teatro incluso, el lenguaje de la narrativa gráfica o de la historieta no lo había hecho. Y es un mexicano, hermoso esto, que nos pide el libro, y ahora, bueno, el libro está editado en México también, cierra otro camino, otro de estos sueños, ¿no? Para nosotros era muy importante México, le tenemos mucho cariño, admiro la cultura de México, nos criamos leyendo los libros del Fondo de Cultura Económica, estudiamos con esos libros, entonces para nosotros era más que una mera casa editorial. Muchas gracias. Y bueno, haciendo referencia a la película y el documental y la cita de Patricio Guzmán, ¿cómo les transformó el proceso de hacer la obra, la novela gráfica? ¿Cómo les transformó personalmente?
les cambió la perspectiva sobre la propia historia, cómo les cambió su relación con su entorno, con su familia, con todo el mundo que vivió este proceso, incluso, ¿no? Aquí en México hay muchos exiliados. ¿Qué piensan ellos acerca de esta publicación? ¿Han recibido alguna retroalimentación de parte de ellos? Sí, agradezco tu pregunta porque cuando Rafael López Girard, que es el editor de Weathers, él es mexicano, se da cuenta que en Chile no se había hecho una novela gráfica con el golpe militar, con los años de Allende, eh, se había tocado de manera tangencial, incluso yo había hecho en algún momento alguna historia corta donde aparecía el gobierno de Salvador Allende, pero enfrentarse a eso fue una decisión que yo la tomé con mucho privilegio, pero al mismo tiempo con mucha responsabilidad, porque sabía que contar esta historia, enfrentarse a estos monstruos que existen en nuestro inconsciente colectivo dentro de nuestro país, iba a ser duro. Entonces yo lo hice con mucho respeto, lo hice con mucho agradecimiento también, sin intuir nada. O sea, yo no sabíamos si esto iba a generar impacto o no, lo hicimos porque eh, teníamos que hacerlo. Fue casi una especie de llamado y al que seguimos sin ningún problema. Entonces, obviamente que teníamos el temor, porque las divisiones en Chile todavía existen, que surgen justamente en este periodo y que todavía dominan nuestro país. Entonces íbamos a tener que enfrentarnos a esos temores, a esos odios incluso, los ataques, pero seguimos adelante y Carlos hizo un trabajo de investigación muy serio donde él recopila mucha información. Él lo que hace también es tratar de llegar a todas las fuentes posibles y va construyendo una narración, pero también apoyado con otros escritores que son historiadores. Disculpen, no sé si hay mucho ruido ambiente Sí, o un no. poco, pero no pasó ¿Sí? nada. Ya, voy a desplazarme. Bueno, aprovecho también, mire, estamos como en el primer día donde están las editoriales ya instalándose, todavía no Mm. está abierto a público, pero están aquí en un gran gimnasio donde está realizando el festival. Entonces, este, esta responsabilidad con que Carlos asume el trabajo de, de decidir qué contar, qué narrar en el libro, también tuvo sus costos, porque en la Unidad Popular pasaban tantas cosas durante esos 3 años, todos los días pasaban muchos hechos, pero se tuvo que descartar, se tuvo que dejar afuera una gran cantidad de sucesos. Y eso también cuesta. Es difícil decir qué va a entrar y qué no. Bueno, nos apoyaron dos historiadores que son amigos de Rafael López Giral, y ellos hicieron una especie de catastro con 10 momentos históricos que tenían que ir dentro de la novela gráfica, entre ellos, por ejemplo, la visita de Fidel Castro a Chile, los atentados que hacía la extrema derecha, eso tenía que ir, algunos de la cultura era muy importante, los músicos con los eventos que se hacían en las calles, y Carlos construyó un guión donde se crean cuatro personajes ficticios, que son ellos quienes eh, van narrando lo que van observando como testigos y al mismo tiempo como puentes con los lectores de lo que está sucediendo. Y ellos son los que se hacen las preguntas. Y ahí es donde aparece el personaje de John Nietzsche, que es un periodista norteamericano, y lo conversamos bastante este tema con Carlos, de que tenía que ser norteamericano, el periodista. Pensamos que en un momento podía haber sido un periodista cubano, podía haber sido un periodista chileno mismo, pero al ser norteamericano nos permitía ingresar a la embajada de Estados Unidos al ser un ciudadano de ese país. Y, y él ingresa a la embajada y en la embajada, por la posibilidad que él al ingresar a su dependencia, escucha cosas, conoce gente y empieza a darse cuenta de que algo está pasando. Eh, bueno, hay que pensar de que en esa época Chile se transformó en un foco de atención para muchos periodistas y mucha prensa, y mandaron bastantes corresponsales de prensa. Entonces, de alguna manera lo que se narra con John Nietzsche
son hechos también, si bien ficticios, pero son reales. Muy bien. Justo cuando yo me identifico bueno, veo por primera vez el personaje de John Niche, me acordé mucho de la película Missing, Desaparecido Exacto. de Jack Lemmon, ¿no? De manera muy contradictoria, filmado aquí en la Ciudad de México, recreando el golpe, ¿no? de Chile en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para los que no han visto la película, pues una recomendación, ¿no? Terrible, terrible peli. Bueno, Rodrigo, si estás de acuerdo, voy a leer algunas preguntas. Tengo, como dije, uh, 3 hojas de preguntas sobre diferentes temas, sobre la elaboración, sobre el proceso de elaboración, sobre la investigación documental, sobre la propia interpretación de la historia. Hay unas preguntas muy buenas y muchas preguntas también sobre el público y los destinatarios de su obra. En primer lugar, tal vez sobre el proceso de elaboración. ¿Cómo es esto de trabajar novela gráfica y más trabajarlo en equipo? Sí, bueno, de la manera tan bonita como tú lo comentaste, sí, creo que tengo la suerte de estar trabajando con Carlos, porque primero que todo nosotros somos amigos, somos muy amigos con Carlos, y lo que apoya nuestro trabajo es la confianza. Yo tengo mucha confianza en lo que él escribe, respeto mucho sus decisiones, respeto mucho cómo él narra, y al mismo tiempo yo como ilustrador también siento que él respeta mi trabajo y me hace partícipe también de la narración. Uno cuando dibuja también narra. Entonces, yo no soy un dibujante que viene Carlos y me entrega la descripción de las viñetas, página por página, y cómo tiene que ser el primer plano, segundo plano, cómo tiene que ser la ambientación. Yo puedo intervenir. Y eso ha hecho que tengamos una dupla en el cual nuestro trabajo se potencia de alguna manera. Y, eh, y pasa lo mismo también con Carlos, que incluso hemos llegado en algunos momentos a conversar de manera general algunas páginas y conversamos cómo se va a plantear gráficamente y listo. Yo comienzo y trabajo sin ningún problema. Pero con los años de Allende teníamos que tener una preocupación mayor. Como estábamos narrando sucesos tan importantes, las descripciones históricas tenían que ser lo mejor posible. Ese es un reto que yo tuve como ilustrador. Yo tenía que narrar gráficamente desde cómo eran las locaciones, cómo era Santiago de Chile para el año entre el 1971 al 1973. También yo tenía que ser capaz de retratar gráficamente a los personajes históricos. Afortunadamente a mí me gusta mucho hacer retratos. No soy un experto retratista, pero sí lo paso bien haciendo retratos. Me gusta esa magia de ir viendo cómo con ciertos trazos voy logrando ese parecido entre lo que estoy dibujando y el rostro que estoy viendo. Eso también fue un reto, pero me permitió también conocer mi ciudad, porque me di cuenta que Santiago de Chile todavía tiene espacios, esquinas, barrios que son los mismos para los años de Allende. Incluso hay una página, no sé si me permiten buscarla acá en la edición Sí, francesa, un momento, sí. en la cual yo ocupé mi barrio. Yo vivo en un barrio antiguo de la ciudad de Santiago y yo por aquí paso todos los días, porque esto está al frente de mi casa. Entonces son casas de adobe, de fachada continua, de un solo piso, lo utilicé justamente para algunos momentos donde la gente tenía que hacer las colas debido a la ración, perdón, merci, merci beaucoup. Que aquí me están atendiendo, Como soy rey. de los, sí, soy de los invitados internacionales, entonces me traen canapé, así que muy feliz. Y, por ejemplo, también aproveché en ese momento, hay uno de los personajes ficticios, es un taxista, y fue una excusa para dibujar el famoso Peugeot 405 que tenía un tío mío que era taxista en aquella época, que era un vehículo, un Peugeot, que tenía unos aleros como de nave espacial, y yo entrar a ese taxi, porque mi tío no hacía paseo todos los sobrinos, era entrar en una nave espacial. Entonces, todos elementos muy emotivos
se pueden introducir. Tenemos, o sea, si bien es un libro muy histórico, da los espacios para para la memoria personal también, no tan solo de un país, sino que también hay algo de la vida de Carlos en este libro, y también de la vida mía personal y familiar. ¿Y lo identifican sus familiares? Sí, sí, bueno, ya que estamos en ese tema, mira, les voy a comentar algo que me gusta mucho a mí contarlo, ¿no? En varias entrevistas lo he contado. En esta viñeta, en esta página doble, Ahorita si quieren lo proyecto ya, también. Ah, sí, bueno, por favor. se ve bien, sí. También lo Esta tengo ahí en la página doble, presentación. si se fijan, es una página que tiene mucho de cine. Hay dos franjas en cada costado que parecen una tira de un rollo fotográfico o de una película. Entonces, aquí es una de las, bueno, el cómic y la historieta también me encanta como expresión artística, pero tiene la magia que podemos en un solo momento, en un solo golpe de vista, colocar muchas situaciones y muchos momentos de tiempo. Entonces, en este puro golpe de vista de esta página doble, ustedes pueden ver aquí, en este costado, pueden ver al piloto del Hawker Hunter que bombardea el Palacio de la Moneda, gente abrió botellas de champán en esa época, para el día del golpe, pero veintitantos años después aparecieron por primera vez los cuerpos de detenidos desaparecidos. O sea, aquí, en tres viñetas, yo con las imágenes viajo en el tiempo. Aquí está la famosa foto de Pinochet, la imagen de Pinochet con sus lentes oscuros, que los asesores le dijeron, señor, sáquese esos lentes porque su imagen para el mundo se ve terrible. En los primeros días del golpe, estaba con esa cara, aparecía, unos lentes oscuros siniestros. Y esta es la viñeta que les quería mostrar. Ahí ustedes lo que ven es a mi mamá conmigo en brazos, viendo el momento del bombardeo del Palacio de la Moneda desde el departamento donde vivíamos. Y Santiago de Chile en ese momento no tenía, era una ciudad prácticamente de un solo piso. Había muy pocos edificios. Entonces, desde donde vivía mi mamá hasta el Palacio de la Moneda tenía una perspectiva abierta. Y vio ese bombardeo conmigo en brazos. Entonces mi mamá me contó ese momento y yo dije, mamá, eso lo tengo que colocar en el libro de los años, porque es también cuánta gente vivió el terror de esta incertidumbre siendo padres de niños pequeños. Disculpen que me vaya del tema, pero por ciertas circunstancias yo hice un cómic muy corto de una historia que fue real, donde unos padres, ella era mexicana, él era argentino, eran muy jóvenes, viajaron a Chile por sus convicciones de izquierda para apoyar a la Unidad Popular, y el día del golpe, la semana del golpe, ellos tuvieron que salir arrancando entre medio de las cordilleras de los Andes, a pie, en un valle, a pie con su hijo de 3 años en brazos. Ese niño tenía mi edad también. Mi mamá vio el bombardeo desde el departamento, pero ellos sintieron el terror de arrancar con su hijo en brazos. Y finalmente a los dos padres los matan y el ejército, un militar que después se transformó en un general de muy alto rango, que estuvo a cargo del ejército chileno a pasar de los años, él entregó ese niño argentino-mexicano, a la familia de un convento, y el convento de una congregación religiosa se encargó de buscar a los abuelos en Argentina. Entonces, sí, sí, este libro no está solo en historia, sino que está lleno de emociones y lo vivimos cuando estuvimos lanzando el libro en cada evento, cuando conversábamos, nos dábamos cuenta cómo esta historia, no sé si los mexicanos tienen una expresión que te tiene aquí del cuello, que no te deja respirar. Así los tiene estos hechos, así los tiene todo lo que ocurrió con la dictadura y con el golpe. No, la historia que va hasta el alma, ¿no? Hasta el corazón. Y es la historia de muchas de las dictaduras de Sudamérica, ¿no? Tema también de algunas películas, ¿no? De estos hijos arrancados y criados por los militares, ¿no? Sin saber quiénes eran sus padres de verdad, ¿no? Entonces son historias desgarradoras. Bueno, ya se conectó Carlos. Estábamos preguntando un poco sobre
sobre el proceso de la elaboración de la novela gráfica, las motivaciones y incluso, bueno, esa pregunta tal vez ya la respondieron varias veces, pero ¿cuánto tiempo les llevó concretar ese trabajo? Rodrigo ya señaló que hay todo un trabajo de documentación arduo durante años. ¿Cuánto tiempo les llevó? No sé si tú puedes contestar, Carlos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan? perfectamente. Perfecto, Sí, gracias. Si en un momento se va la señal o se escucha mal, avísenme. sí. Sí, el libro nos demoró 3 años. 3 años entre la investigación, el dibujo, la búsqueda bibliográfica, la búsqueda de información visual y la consecuente depresión que significó hacerlo, puesto que la presión era mucha para mí y para Rodrigo. Y yo siempre lo digo en las entrevistas, hubo un momento en que incluso pensamos que no íbamos a ser capaces, o yo no iba a ser capaz de terminar el libro. Estaba abrumado por la cantidad de información, por el peso emocional y político de una obra como esta, ¿no? Era una gran responsabilidad tratar de plasmar en imágenes, en una historieta, en una novela gráfica, una visión que no fuese lapidaria respecto de Allende, puesto que nosotros con Rodrigo es un personaje que admiramos, pero que también fue un periodo de luces y sombras, ¿no? Tampoco queríamos hacer una completa oda a la Unidad Popular, sino que también mostrar un poco los errores, principalmente de la extrema izquierda también y de la extrema derecha. Bueno, lo de la extrema derecha no eran errores, era un ataque frontal, directo, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Pero parte de la izquierda, y creo que en ese libro lo logramos, exigía de Allende mucho más de lo que él era capaz de entregar, tal vez. Y yo sostengo la tesis de que Allende es un personaje solitario. La imagen que él tenía del Chile futuro era una imagen que solo él tenía y que parecía nadie más entender más que él mismo. Él tenía claro el camino, pero la izquierda le hace tropezar muchas veces, le exige más, lo llaman amarillo, tal como hoy día le dicen amarillo a Gabriel Boric, el actual presidente de Chile, ¿no? Le exigen más, queremos estos cambios radicales ahora. Allende decía, calma, vamos para allá. Y pedía más democracia, ¿no? Un, un- un socialista sin golpe de Estado en la década del 70, en el poder, a través de la urna, era muy complejo. Todo eso es lo que tratamos de representar, ¿no? Y, y para mí fue muy duro el trabajo de investigación, porque tenía miedo de no tener la capacidad de hacerlo y de no llegar a tener la información adecuada. Pero finalmente descubrimos muchísima información. Yo compré un libro, una investigación que hizo una universidad acá, en que recopiló la historia de la Unidad Popular a través de prensa día a día. Entonces, teníamos con Rodrigo la posibilidad de contrastar opiniones de todos los periódicos 3 años completos, todos los días de la Unidad Popular, más videos, más la batalla de Chile, más entrevistas que conseguí en revistas de la época y más algunas entrevistas que hicimos nosotros directamente. Entonces fue muy abrumador, ¿no? Era un peso enorme. Para mí fue muy, muy difícil terminar el libro, tanto que mi editor mexicano que vive acá en el barrio, bueno, hasta hace un tiempo vivía acá, era vecino mío, y yo cuento siempre esto para que entiendan un poco mi estado anímico, mi situación mental, que cada vez que yo lo veía en la calle, lo rehuía, me iba por otra esquina para evitar que él me preguntara, ¿y cuándo terminas el libro? Porque yo ya parecía Charlton Heston diciéndole en la película, ¿cuándo lo terminarás? ¿Cuándo lo termine? ¿Cuándo lo terminarás? Pronto. Entonces, ese es el gran drama que todos los autores y autoras tenemos siempre, ¿no? Cuando el editor te dice, ya, tienes hasta tal plazo para terminarlo, perfecto, y nunca cumplimos esos plazos, ¿no? Jamás, ¿no? Entonces, para mí en un momento fue muy difícil. Yo también viví una suerte de viaje, ¿no es cierto?, emotivo con esto, porque tuve que revisitar recuerdos, momentos. Yo soy de los que no puedo ver la batalla de Chile sin llorar, no puedo evitar llorar. No, a pesar de que yo era un niño todavía, yo nací en el 67, tenía 5 o 6 años para el golpe. A pesar de eso, este, no puedo evitar extrañar un Chile que no conocí y saber que mucha de la gente que está en esa pantalla tal vez fue asesinada, ¿no? O torturada o exiliada. Entonces es un dolor muy grande. La Unidad Popular sigue siendo un dolor que está a la base de la cultura chilena, ¿no? Allende sigue siendo el personaje, me imagino que Rodrigo ya lo dijo, un personaje que tú lo mencionas en una cena
de fin de semana, con tu familia incluso, puede ser, provoca inmediatamente conatos, discusiones arduas, duras, ¿no? En Chile la derecha lo ha demonizado, por supuesto, y la izquierda también lo ha mitificado. Y creo que en el mundo entero es una figura mucho más mítica que política, incluso. No sé si respondí la pregunta, pero puedes volver a preguntarme algo y ahí vamos discutiendo entre todos y todas. Claro que sí. ¿Quieres aportar? Bueno, si quieres, continúo con las preguntas que plantearon los profesores. Justo lo que comentaba sobre el proceso de documentación. Hay unas preguntas sobre la cuestión de las fuentes orales. Ah, ¿Incluyeron ustedes testimonios de sobrevivientes, considerando toda esta censura en la época de la dictadura, pero también la dificultad de reconstruir esta memoria por todos los dolores que atraviesan a las personas, ¿no? Y la otra pregunta que va, la primera parte es como la misma, pero en la segunda parte plantea, los entrevistados, si hubo, estuvieron dispuestos a cooperar o había que utilizar toda su capacidad para convencer a muchas personas. Yo contesto primero mientras Rodrigo lo vemos pensando ahí. Hicimos pocas entrevistas. Por ejemplo, hay una entrevista a Hernán Vidal Hervi, que es un dibujante de- del periodo de Quimantú, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí en una de las páginas del libro. em, no recuerdo en cuál, cuando vamos a Quimantú justamente, aparece Alberto Vivanco y Hervi. A ellos les entrevistamos. Ellos son personas muy llanas a hablar de todo este tema, ¿no? No hay nada que ocultar ahí y al contrario. Después entrevisté también, hablamos largamente con Rodrigo, con el escritor chileno eh, Mellado. Mellado es un escritor muy interesante y él fue nuestra fuente oral de la cotidianidad de la Unidad Popular. Era ya un adolescente él en el periodo de la UP y a él le preguntamos cosas, cómo era lo cotidiano, él nos contó cómo ir a almorzar ahí en el edificio de la UNCTAD, actual Gabriela Mistral, es decir, siempre se llamó Gabriela Mistral, pero fue construido para ese evento internacional que se llamaba la UNCTAD, UNCTAD, que está muy cerca de casa acá. Él me contó que era lo cotidiano ahí, que la gente popular, la gente más humilde iba a almorzar ahí, porque era un comedor popular a precios muy accesibles. Había cultura en ese lugar. ¿Cómo fue ese festival en la calle? Que durante, ahí está, y Rodrigo está mostrando la construcción de la UNCTAD. Y también eh, este, pudimos, Mellado, como decía yo, nos contaba la cotidianidad de qué era el Chile de ese momento, cómo era la izquierda, cómo era la gente en las calles, cómo eran las manifestaciones. Y tuvimos la colaboración también de un historiador que nos fue contando también desde la historia algunos elementos. Pero muchas de las otras cosas son cosas que yo hablé con gente que mis padres, mis propios padres, ¿no? Mi madre. eh, entonces había algo, Rodrigo y yo teníamos algo de esa historia en nuestro ADN. No, no sé si Rodrigo quisiera agregar algo al respecto. Sí, Carlos comenta que es verdad, no tuvimos tantas entrevistas, pero sí se accedió a muchas fuentes escritas. eh, eh, los documentales también, las fuentes escritas eran los periódicos de la época, eh, investigaciones sobre las notas de prensa de la época. Eso también nos va ayudando para ir construyendo la narración. Y ahí yo debo reconocer que Carlos hizo un trabajo titánico. O sea, que organizar todo ese material era una gran labor, una labor titánica. No sé, Sí, hay otra ¿cierto? entrevista que no mencioné, sí, perdona, hay otra entrevista cuando ustedes van, no tengo la edición mexicana aquí a mano, tengo la edición española, y hay un momento en que también con Rodrigo decidimos incluir al muralista chileno Mono González, ¿no? Que está en el capítulo de 1971, que es en esta página. Es que no se ve Esa tu entrevista, cámara, Carlos. ah, qué raro, la tengo encendida, ahí sí se ve, ahí está, Yo Yo lo estoy ¿la no, ven? buscando también, la parte donde aparece el mono González. Aquí lo encontré. Ahí está, es que esa yo es la no página, ¿no? yo no veo.
¿Cuál ¿Me ves? ¿El es? resto me ve? No, yo no te estoy viendo. No, no se ve. Bueno, Ah, se No, no fue. se ve. No, no te ves. Puede claro, ser pero tu bueno, internet. puede ser mi internet, pero tengo la cámara encendida. Bueno, esa página que mostró Rodrigo, esa entrevista a Mono González es una paráfrasis de una entrevista que efectivamente Mono González dio en 1970 y algo, y nosotros hacemos que nuestro periodista sea el que habla con él. Entonces ahí también hay un rastreo de fuentes orales a través de entrevistas o otros eh, fuentes bibliográficas que pudimos encontrar. El resto es información de prensa directamente. Utilicé algunos libros de periodistas también que vinieron a Chile en esa época y dejaron testimonio de ello en varios libros. Un francés, por ejemplo, que me fue de muy buena, de mucha ayuda, puesto que él también, muchos de los reportajes de Nietzsche enviados, Se fue su... y que aparecen en el libro son paráfrasis, recuerdo, pero que está en la bibliografía del libro, que es, aquí lo tengo, se llama él Pierre Calfon, Allende, Chile 1970-1973, editado por Foca en Madrid en 1999. Para mí ese libro es fundamental para formar los textos y las preguntas que se hace John Nietzsche, puesto que Calfón se hace las mismas preguntas que me sirvieron muchísimo. Creo que él fue un, un periodista que me sirvió muchísimo a mí para escribir el guión. Perfecto. Creo que respondieron muy claramente, ¿no? La pregunta. Mira, aquí tengo 4 preguntas sumamente complejas. Son un poco extensas, pero creo que valen la pena porque tratan sobre la cuestión de la interpretación de la historia y el proceso mismo, ¿no? De los años de Allende. La primera es la siguiente. Los protagonistas, perdón, de estos años de Allende son diversos y múltiples. Y aunque hay dos bandos reconocibles que son, por un lado, el gobierno encabezado por Salvador Allende y por el otro, la oligarquía chilena aliada del capital extranjero. ¿Qué papel jugaron los sectores de las clases medias, los medios de comunicación y los trabajadores mineros mejor pagados en el proceso de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular? No sé si quede claro. Sí, Sí. a mí me gustaría responder esa pregunta, partir de esa pregunta, porque yo tengo la experiencia directa, porque mis dos papás, no, o sea, perdón, mi mamá y mi papá eran empleados públicos. Mi papá era obrero de ferrocarriles y mi mamá trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, incluso en la página central donde se playa el momento del bombardeo. Mi mamá no fue a trabajar porque justamente quería saber lo que iba a pasar, porque su oficina estaba justamente en la zona roja del momento, la zona donde se iba a bombardear. Bueno, y ellos mantuvieron su empleo como funcionarios públicos, porque además ellos no participaban en política. O sea, si bien mi mamá siempre tenía una visión política, pero ella siempre ha sido más partidaria de unas posturas más de centro. Entonces, ¿qué le pasó a esta clase media, que también era bastante pobre en este momento? O sea, yo con mis dos padres trabajando, tuvimos bastantes precariedades. eh, Les pasó que el miedo, el miedo después del golpe, los dominó tanto que de la política no hablaban. Y al no hablar de política, empieza también una no educación política de la generación adulta a los niños. Entonces, yo creo que lo que yo percibo, recordando un poco lo que me contaban de su experiencia, que abajo la unidad popular, antes del golpe, era que se estaban extremando las posiciones y gran parte de esta clase media que tenía trabajo, esta clase de los empleados estatales, no participaba de estos extremos. Y después vino el golpe y ya el temor de la política los marcó a un nivel en que repercutió durante décadas. Esta generación que ahora tiene 75 años, 80 años,
puede hablar de política, pero imagínense lo que está pasando ahora con el gobierno de Gabriel Boric. Mucha de esta gente que son ya gente mayor, de la tercera edad, tienen mucho miedo de lo que puede ocurrir con un gobierno de izquierda, porque les recuerda justamente el temor de que no vaya a ser que esta derecha cavernaria intente un golpe de nuevo. O sea, antes de la elección de Gabriel Boric, los temores se despertaron. De todas maneras, o sea, a mí me lo comentó gente, en el caso de mi hermana no, porque ella votó feliz por Gabriel Boric, pero gente de la edad me decía que estaba aterrada realmente, porque tenía miedo de que viniera un segundo golpe. Entonces, son las generaciones jóvenes las que están llevando hacia adelante los cambios en nuestro país, los cambios sociales. Entonces, sí respondo en algo esa pregunta. No sé si Carlos le quiere añadir algo. Sí, bueno, es cierto. Muchos de los, principalmente más que los obreros, diría los camioneros, fueron Ay, se fue el audio. No te escuchamos. muy importantes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí me Sí, escuchan? ya, otra Ahí vez, sí. sí. Algo pasa con mi señal acá. Decía yo que son los camioneros en rigor los que afectaron duramente al gobierno de Salvador Allende, como ustedes pueden ver ahí en el libro, y los mismos camioneros que hoy en día también han estado también atacando fuertemente al movimiento social emergente en Chile desde hace un rato a esta parte. Ellos, intereses económicos de por medio, por supuesto. La clase media, yo creo que la clase media siempre ha sido una clase social en Chile, por lo menos, un poco asustadiza, ¿no? Acomodaticia, preocupada de su bienestar. Entonces, se preocupa mucho de esto, ¿no? El miedo, y la derecha lo sabe muy bien, la derecha cavernaria, como bien decía Rodrigo, tanto de los años 70 como de ahora de los 2000, sabe que el miedo está en la base del actuar de la clase media principalmente. Y a ella atacan, ¿no? Con este miedo que el fantasma del comunismo, el fantasma del marxismo, el fantasma de la expropiación, está todos los días en televisión abierta hoy y en los medios de comunicación en Chile, para que ustedes sepan. Ese temor extremo fue hecho, manipulado por la derecha y también en los años 70 con Allende. Hoy sabemos que lo que está haciendo Boric en Chile actualmente es un gobierno de socialdemocracia, ¿no? Son cambios necesarios y simples que en cualquier otro país del mundo no serían más que bienestar y bien vistos incluso por la derecha de otros países. Pero en Chile, no sé si en México y en Latinoamérica en general, la derecha lo quiere todo, ¿no? Quiere la torta completa. No quiere Sí, compartir claro. nada, porque ¿para qué compartir? ¿Para qué no les demos más? Y si fuera una derecha inteligente, tal vez diría, oye, démosle a esta gente pobre, a estos patipelados, como dicen en Chile, lo que quieren, y nosotros seguimos teniendo el sartén por el mango. Porque lo que está pasando en Chile no es una revolución extrema, no es, no es ese. También yo siento que alguna gente de derecha bien intencionada, tal vez exista, y de verdad cree en estos temores. Tal vez la derecha también cree que va a perder todos sus privilegios maravillosos porque algunos pocos más van a sumarse a la repartija de la torta. Yo creo que también hay gente derecha que también expresa de un miedo incondicional, un miedo irracional, ¿no? Quiero creer eso y no quiero creer que toda esa gente es realmente nefasta y quiere que los demás estén bajo una bota siendo golpeados por toda la eternidad, ¿no? Quiero creer que hay gente de buena fe en la derecha, pero que también es atemorizada, digo yo, por estos viejos miedos que aparecen cada tanto. Entonces, sí, mucha de la clase trabajadora que tiene que ver con los camioneros, principalmente en Chile, fueron un obstáculo y siguen siendo un obstáculo hasta el día de hoy. Muy bien. Y la clase Que- media, una co- co- clase social que es movilizada por el miedo. sí, como dicen en el chat, ¿no? Hay muchos paralelismos, ¿no? Con lo que ocurre en México, pero también en otras partes del mundo, ¿no? Yo diría que en algunos países de Europa estamos viviendo la misma tendencia y en otros espacios también. Voy a poner la pregunta en el chat y también la voy a leer. La siguiente. En plena Guerra Fría y con el antecedente de la Revolución Cubana por un lado y de las dictaduras militares impuestas en varios países latinoamericanos por otro lado, ¿qué posibilidad real había de llevar a cabo un paso al socialismo, aún por la vía pacífica, en un área geográfica que es considerada como propia por el imperialismo norteamericano?
piensan acerca de ese proyecto de del socialismo por vía pacífica? Sí, yo creo que fue justamente uno de los principales legados del presidente Salvador Allende a la historia de la izquierda mundial y a la historia de los procesos sociales. O sea, el hecho que llegó al gobierno a partir de los votos. Eso es único en el planeta hasta ese momento y todas las izquierdas quedaron impresionadas con respecto a eso. Por eso estos hechos fueron tan noticiosos a nivel internacional. Y la izquierda eso no tenía que perder. Yo estoy de acuerdo con eso, que en el fondo los procesos revolucionarios de Latinoamérica que se vivían en ese contexto de la Guerra Fría no tienen por qué dejar de existir, pero pueden ir acompañados por los procesos políticos a través de los votos. Y un poco lo que está haciendo Gabriel Boric acá en Chile en este momento, que como dijo en un momento Carlos, está siendo atacado de ser amarillo porque está muy lento en los cambios, pero él tiene una visión más a largo plazo y que se vayan cambiando los procesos, no, o sea, eh, mucho en el tiempo, pero que sí sea a través de métodos pacíficos. Si me preguntan a mí con respecto si las condiciones están posibles en Chile para que pueda haber un golpe de Estado, yo creo que siempre existe esa posibilidad. O sea, yo creo que el ejemplo de lo que pasó con Lula en Brasil, con Dilma Rousseff, quien el gobierno lo sacaron, lo procesaron a Lula, eso puede ocurrir, o sea, las maneras pueden ir cambiando. Pero también hay más conciencia de la gente. Yo estoy viendo que el general chileno aprendió y sabe que tiene que informarse más y estar más educado políticamente. No sé si, Carlos, tú coincides conmigo. Escúchalo, ¿no? ¿No? Sí, a ver, Sí, te escuchamos. ¿Me Como una escuchan? interferencia. ¿Aló? en este caso ¿Aló? podemos... ¿Me escuchan? ¿Aló? Vaya. Sí, te escuchamos. Yo creo, es una buena, ¿aló? Es una buena pregunta. Rodrigo, parece que tú eres el que tiene el micrófono, suena mucho. Puede ser tú. Este, es una buena pregunta. Yo creo que, siendo honestos, mirándolo desde el presente, eh, creo que había pocas posibilidades de llevar a cabo una revolución socialista en una vía pacífica en el contexto de los años 70. El miedo de Estados Unidos hacia la revolución cubana y hacia otras posibles revoluciones en la zona no tenía ninguna posibilidad de éxito. Iban a atacar inmediatamente con toda la fuerza. No querían otra Cuba, es lo que parece un poco al comienzo de nuestro libro, cuando está esta reunión en la Embajada de Estados Unidos en Chile, que queda muy cerca de aquí también de mi casa, en la esquina prácticamente. Entonces, había muy pocas posibilidades reales. Estados Unidos no lo iba a permitir por nada del mundo, por nada. Hoy día el panorama mundial es otro, la geopolítica ha cambiado, ¿no? Creo que Allende, como bien se lo dijo a Fidel cuando vino, si no era por las armas esto no va a funcionar, le dijo Salvador, no va a funcionar. Y ahí el gesto en que le regala esta arma que Allende toma ¿no es cierto? Y hay una famosa foto que aparece con el arma, que es habitualmente usada para decir que la Unión Popular era violenta y quería matar a todo el mundo para conseguir sus propósitos. Yo creo que en el contexto, insisto, en el contexto de los 70s, lo que estaba haciendo Allende, que era atacado desde dentro de Chile, con todo el dinero de Estados Unidos, y desde fuera de Chile, también con dinero de Estados Unidos, era imposible. No iba a ser posible. Yo he hablado con mucha gente chilena del periodo y todos sabían que pronto venía un golpe de Estado. Toda la izquierda lo sabía. Había temor. El problema es que nadie sabía quiénes iban a perpetrar ese golpe ni en qué momento se iba a producir. Pero todos sabían que era inevitable. Es una pena, ¿no? Y, y ven una semejanza entre el derrocamiento de Allende y los actuales o las actuales estrategias de golpe blando de Estados Unidos en toda América Latina. Puede ser, ¿ah? Puede ser. ¿Me escuchan? Sí, Confírmeme si me está. Puede ser, ¿ah? No lo sé. No tengo claridad al respecto. Siento que
mm, las relaciones se producen más entre la derecha chilena del pasado y la derecha chilena de hoy, que en realidad no ha cambiado mucho. Eso creo yo que es más o menos lo mismo. Eh, no sé si los golpes blandos que de Estados Unidos hoy en día son muy distintos y necesitan otras características, que creo que en Chile todavía esas características para un golpe de ese tipo tampoco se están dando. En ese sentido, yo soy lo contrario al temor y al miedo. Mi actitud es justamente combatir esos temores, ¿no? Esos temores tan arraigados y que se despiertan fácilmente con cualquier cosa, con cualquier imagen, porque están a la base de nuestra emoción desde después del terrible golpe que tuvimos en el 73. No sé si Rodrigo puede aportar algo más en ese sentido. Cuando fue nuestra revuelta social en octubre del año 2019, estábamos bajo el gobierno de Sebastián Piñera, este personaje que es de derecha, un especulador financiero. Él tomó la decisión desde al segundo día sacar a los militares a las calles de Chile para que ellos controlaran la revuelta. Los militares sintieron, y la policía militar que tenemos que se llama Carabineros también sintieron un cierto apoyo de que el gobierno de Piñera los iba a respaldar y comenzaron a cometer violaciones a los derechos humanos. Esas violaciones a los derechos humanos que van a repercutir en el tiempo de manera legal fueron permitidas por el gobierno de Piñera y resulta que pasaron 2 días y el ejército se negó a volver a participar en esto porque se dieron cuenta que ahora la supervisión y la noción de los derechos humanos, pero además la supervisión de todas las agrupaciones de derechos humanos y el Estado chileno tiene además un ente estatal que se preocupa de supervisar cómo el comportamiento de las fuerzas policiales y en este caso militares también en las revueltas sociales, eh, se dieron cuenta inmediatamente que no podían seguir. Entonces, la gran diferencia de esta revuelta social es que esta vez el ejército no salió a matar chilenos. Eso es algo que los analistas, los sociólogos, los historiadores han tomado como un factor súper importante para demostrar que hay un cambio, porque esos militares ya vivieron la experiencia de salir a matar a gente de su propio pueblo, pero ahora están procesados judicialmente, muchos están en la cárcel. Chile, si bien a lo mejor para la población que quiere más militares que violaron derechos humanos en la época de la dictadura, estén en las cárceles, así todo, Chile ha sido un ejemplo de cómo llevar a cabo este proceso de investigación sobre temas de violación de los derechos humanos, porque apostó por la fórmula, una de las fórmulas más complejas, que es usted lo investigamos, descubrimos la verdad y usted lo procesamos. Otros países, como por ejemplo Sudáfrica, optó por la fórmula, usted cuenta la verdad, nosotros lo perdonamos. Pero acá en Chile es, usted cuenta la verdad y lo procesamos. Y yo creo que un ejemplo ícono es lo que pasó con Víctor Jara. Recién Víctor Jara, un gran músico, un gran artista a nivel mundial, del cual nosotros también con Carlos estamos haciendo una novela gráfica que esperamos este año terminar. Eh, Recién en noviembre del año pasado se dictaron sentencias condenatorias, después de casi los 50 años. ¿Y cuál fue la fórmula que se aplicó en este caso por parte de los jueces? Fue, nadie, a ver, usted se descubrió que usted como militar estuvo en el centro de detención del Estadio Chile en aquella época y usted no cuenta la verdad, usted es tomado como culpable. O sea, se descubre que usted estuvo ahí y usted no dice nada, es culpable. Y eso es lo que la sentencia que se tomó en este momento, porque ese pacto de silencio en aquella época le ha hecho mucho daño a los procesos judiciales. ¿Mm? No sé si me queda claro un No, poco, me expresé bien. sí, queda clarísimo. El reclamo de justicia es lo que también compartimos, ¿no? La necesidad de la verdad y de que haya responsabilidades, ¿no? Reconocidas es fundamental en México, en Chile y en otros lados. Yo creo que la noción de los derechos humanos, los protocolos, de cómo tiene que comportarse la policía en procesos de revuelta social, es un cambio que está lento, muy lento, muy lento en las policías chilenas y además en
Fuerzas Armadas, pero es inevitable el cambio. O sea, la formación de las policías y del ejército chileno, tarde o temprano, va a estar absolutamente eh, impregnado con el conocimiento de los derechos humanos. Porque la gente, la población en general, no tiene nociones de qué es un derecho humano, no lo sabe. Mucha gente piensa que deberían haber derechos humanos en instancias que no son derechos humanos. Los derechos humanos son cosas bien específicas. Es cuando el Estado es quien violenta y pasa a llevar eh, derechos. Entonces, en esa instancia están los derechos humanos. Cuando hay un narcotraficante que viene y asesina a una persona, ahí no hay derecho humano, porque los derechos humanos se relacionan con agentes del Estado. Cuando el Estado no cumple las normativas legales. Pues qué mensaje tan importante. Yo creo que ahí complementa la importancia de la historia, ¿no? Conocer la verdad histórica, ¿no? Si se puede decir que si existe como tal, ¿no? Pero por lo menos tener un acercamiento objetivo de la realidad, ¿no? Justo sobre esto tengo algunas preguntas que se relacionan con la recepción de su obra y las percepciones que hay alrededor. Una profesora señala, yo era una adolescente de 13 años cuando Salvador Allende llegaba a la presidencia. Estaba en la secundaria. ¿Qué conciencia histórica tienen los estudiantes de bachillerato de este proceso trascendental para el mundo y para Chile en particular hoy en día? ¿Qué saben al respecto? ¿Cómo lo perciben los jóvenes? Ah, bueno, los estudiantes chilenos, los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes de nuestro país, están en una lucha muy fuerte. Ellos son los que propiciaron el estallido social, el llamado estallido social en Chile, y además son quienes han salido más a la calle últimamente, a pesar de que, por ejemplo, nuestro presidente actual y la ministra del Interior fueron también parte del movimiento estudiantil en sus momentos eh, juveniles. Entonces, sí, yo creo que tanto en el pasado como en el presente la juventud ha jugado un papel fundamental. Están ahí, como decimos en Chile, al pie del cañón. Salen por lo menos una vez a la semana, hay manifestaciones juveniles, estudiantiles, como dicen ustedes de bachillerato, llaman allá ustedes, en las calles de nuestra ciudad. Entonces, ellos son una fuerza movilizadora muy poderosa, inmanejable si se quiere, tanto por la izquierda como por la derecha. Ellos tienen su propia agenda, su propio discurso y lo llevan adelante sin reparo alguno con quien esté en el gobierno, ¿no? Los estudiantes no han dejado nunca, durante todo el periodo de la democracia chilena eh, y durante la dictadura incluso, no han dejado nunca de salir a la calle a reclamar lo que creen que es justo y necesario. Así que creo que sí, son un agente fundamental. Está apagado tu micrófono, Rodrigo. Me gustaría agregar que yo creo que ha sido fundamental el impulso que hubo cuando se conmemoraban los 40 años del golpe militar, que fue el año 2013 y 2014, la cantidad de documentales que se realizaron, la cantidad de reportajes, la cantidad de conversación a todo nivel en radio, en televisión, en la prensa. eh, Eso ayudó mucho a que la gente se informara más y se educara y los jóvenes también accedieran a estos datos de información. Y incluso en nuestro caso, Rafael López Giral quería que los años de Allende apareciera justamente para la conmemoración de los 40 años. Yo creo que si hubiese salido en ese momento, y no el 2015, tal vez se habría perdido con la cantidad de libros que se hicieron en ese momento. Salió después, el año 2015, ya teníamos 2 años donde la gente se había informado. Entonces eso yo creo que le abrió las puertas a los años de Allende para que en Chile se leyera bastante. Los últimos cálculos que nosotros sabemos es que Weathers ya alcanzó los 20.000 ejemplares vendidos. Entonces eso para Chile, en una novela gráfica, es mucho, es algo impensado. Son muy pocos los autores actuales que han llegado a esas cifras. Entonces, creo que la información, entre más información tenemos, más vemos y más apreciamos y más queremos conocer.
Por eso es tan importante la cultura, por eso es tan importante la educación. Más, más sensible a todo. Sa- Bueno, hay varias preguntas como relacionadas con el mismo tema. Bueno, aquí hay la mitad de la respuesta, tal vez, pero ¿saben si la novela gráfica de ustedes es utilizada en las escuelas? ¿Y de qué manera? Eh, mm, sí, mira, sabemos que en algunos lugares nos han invitado. No todos los profesores pueden hacerlo porque en algunas escuelas se les impide todavía en Chile hablar de estos temas. Recordemos que en nuestro país hay lugares donde no se puede decir dictadura militar, sino que solo se puede decir pronunciamiento militar. Ahí hay un micrófono, parece que era Rodrigo. Ya la perdí. Eh, se, se habla de pronunciamiento militar en lugar de golpe de Estado. Entonces, piensan ustedes que todavía en Chile hay discusión al respecto. Hay profesores y profesoras que pueden hablar en sus colegios de esto, que los estudiantes están muy interesados en leer libros como el nuestro, sobre todo desde la historieta. Yo mismo he ido a colegios a hablar con jóvenes, con muchachas y muchachos muy jóvenes sobre este tema, que han leído la novela gráfica. Fui hace como un mes atrás a un colegio, el último que fui, y hubo una conversación muy, muy interesante con ellos. Eh, no es en todos los colegios, por supuesto, pero sí en algunos lugares se utiliza principalmente en las asignaturas de lenguaje, que son los profesores que, o de historia, me llamaba mucho la atención. Cuando nosotros publicamos el libro en 2015 y firmábamos ejemplares, llegaba gente de adultos ya que habían vivido la unidad popular siendo personas mayores, ya jóvenes, y también llegaba mucho muchacho pequeño y pequeña, niños, llegaron niños de 12 años y adolescentes ya de 18, 20, con su libro o interesados en leer el libro. Así que nuestro volumen pudo tener una llegada en un público, como decía Rodrigo, que habitualmente no habría leído historietas, y llegamos a vender una cantidad de historietas que en Chile no existía. Y creo que se explica porque el libro es un libro que le interesó muy poco a la gente que lee historietas habitualmente, a ese gueto historietístico, pero sí le gustó mucho más a un público amplio que nunca había leído historietas. Eso a mí me llamó mucho la atención y creo que es por el tema. El tema de Allende excede la historieta, es un tema que le gusta a mucha gente o que le preocupa o le interesa a muchas personas. Abre tu micrófono, Rodrigo. Es que lo cierro porque hace una interferencia. Sí, quiero contar una historia bien rápida y que fue muy emocionante. Y yo cuando puedo trato de contarla porque creo que refleja muy bien lo que pasa en Chile con este periodo. Nos invitaron de una biblioteca pública de provincia que está al sur de Chile a una actividad donde ellos tenían una guía de lectura. Entonces, la bibliotecaria seleccionó a alumnas y alumnos de distintas escuelas del, del sector y los invitó a leer Los años de Allende, pero guiados. O sea, ellos fueron, un grupo leía y analizaba Los años de Allende. Y para esta actividad nos invitaron a nosotros como autores para que participáramos y compartiéramos con los alumnos. Fue emocionante y bellísima la experiencia, pero nos enfrentamos a chicas y chicos de 15, 16 y 17 años. Y hay un muchacho, me acuerdo claramente, que él nos contó que él no sabía nada de esta época, nada. Y cuando leyó Los años de Allende, en una reunión familiar de día domingo, le dice le pregunta a su abuelo, y le pregunta a su abuelo, ¿qué, ¿qué pasó con Allende en la época de Allende? Y ahí él empezó a descubrir que su familia tenía que ver con esta época. Entonces, eso él rescató, que todos tienen algo que ver, solamente que no se conversa. Sí, sí, se le fue la conexión. Carlos, Mm, ¿nos darías la oportunidad, no sé si tengas el tiempo todavía, porque ya estamos sobre el sí, tiempo, de, dígame. de- de que los profesores te plantean algunas preguntas? Por supuesto, iba a pedirte justamente eso. Me gustaría hablar directamente con ustedes. Sí, Quisiera, mientras ellos y ellas preparan su pregunta, contestarte a lo mejor algo de lo que le querías preguntar a Rodrigo, porque eso se lo han preguntado y él lo ha dicho otras veces. Bueno, ustedes tienen una riquísima cultura visual, gráfica en México. Utilicen eso. Eh, que explore este muchacho, muchacha, lo que quiera, que dibuje, que investigue, que lea, ¿no? Que use todas las técnicas que quiera, que, porque un historietista, tanto guionista como dibujante, deben ser personas cultas.
debemos saber de música un poco, debemos ser lectores y lectoras, debemos ir a un museo. Ustedes tienen una cultura riquísima ahí. Que esas personas, esos alumnos o alumnas tuyos, que están interesados en el arte gráfico, que revisiten su propia cultura. Yo creo que este libro que hicimos nosotros tuvo un éxito, un relativo éxito, gracias a que hablamos desde nuestro país. Si hubiéramos pensado en hacer un libro que fuera fructífero y exitoso en Europa, tal vez nos habría ido mal, porque justamente Europa lo que quiere es vernos a nosotros reflejados, a nuestra cultura. No quieren ver algo que es lo mismo que hacen ellos allá. Ellos quieren otra cosa. Y cuando uno habla de su propia cultura, es donde más interesa. Piensen que los Selnam, que se publicó en Corea, en España, en Italia se va a publicar ahora, y está en Francia, es sobre una cultura indígena chilena del sur del mundo, del confín del mundo. ¿Por qué le va a interesar eso a otros países? Justamente les interesa más porque ellos no conocen eso. Si yo hubiera hecho una historieta de aventuras para Francia, ellos hacen eso mucho mejor que yo. Entonces, creo que si uno está interesado en hacer algo interesante, novedoso en este ámbito, uno tiene que hablar desde su propio lugar, que no sé cuál es, cada uno tiene su lugar distinto. Eso. Ahora vamos a las preguntas. Sí, adelante, Ángel. Ángel había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas Bien. gracias por tu plática. También a Rodrigo, ya bueno, ya no está, pero bueno. Tengo un par de preguntas. Más allá, conseguí el libro. Lo leí Ah, qué súper bueno. rápido, está genial. Me gustó mucho, tiene así una gran documentación como mencionas, se ve que se basaron en documentos fotográficos, los videos que hay, que me imagino que fue muy complicado conseguirlos, sobre todo durante los años de la terrible dictadura, ¿no? Bueno, una de mis preguntas va relacionada sobre todo a la información a los medios. En América Latina, pues tenemos o compartimos una historia de la dominación de los medios de comunicación, de hecho de la economía, por parte de las oligarquías, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se ven atentados por un cambio de régimen o de sistema, pues se aferran y sobre todo empiezan a boicotear la economía y otros sectores, bloqueos económicos, acaparamiento, etcétera. Y esto va mucho antes de la independencia incluso, ¿no? Ya en la historia reciente, pues bueno, en México tenemos el caso de la revolución de Madero, que les da libertad a los medios de comunicación y estos medios lo atacan. En Chile está lo de Salvador Allende y en el ciclo progresista latinoamericano de principios del siglo XXI, pues también, por ejemplo, presidente Correa en Ecuador ha criticado mucho los medios y bueno, en México también ya con esta, digamos, segunda ola de este ciclo progresista, pues el presidente que tenemos, pues critica mucho los medios, ¿no? Que los ven como actores políticos y ellos, pues, ingenuamente siguen escudándose en la libertad de expresión, en la objetividad supuestamente que tienen y jamás aceptan o admiten que pues, tienen un patrón, que tienen un dueño y que ese dueño pues, les tira línea, ¿no? En México escuché hace unas semanas una entrevista de un caricaturista bastante conocido aquí, de Rafael Barajas, conocido como el Fisgón, que dice que a pesar de que se ha ganado, por ejemplo, por parte de la izquierda el poder, pues el poder económico sigue en manos de ellos, sobre todo los medios de comunicación, y que se está haciendo, o que de ellos son, o que estos medios, digamos, son una minoría en contra de estos grandes medios oligárquicos. ¿Cómo se tiene que hacer la batalla para democratizar los medios? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, yo cuando iba en la facultad, se dio el movimiento estudiantil en Chile, sobre todo encabezado por Camila Vallejo, y que del cual también pues estaba Gabriel Boric. ¿Cómo tú consideras que ese movimiento ya maduró y o cómo maduró? Y sobre todo, ¿cómo ves las críticas que tratan de la izquierda y de la derecha, sobre todo de la izquierda, que dicen que es un movimiento tibio, simplón, que ha perdido ese empuje que tenía en 2012? Esas eran mis preguntas, Carlos, por favor. Difíciles preguntas ambas.
No sé si han podido ver ya, me ven en cámara o no me veo todavía? Sí, Porque si muy bien. no, me veo, qué bueno, porque si no es una sola voz que viene de ningún lugar y suena muy raro. A ver, la lucha contra los medios es muy difícil. Cuando un medio pequeñito, un sitio web, una revista digital, eh, se propone informar a la gente y hay 5 medios televisivos, 8 periódicos que están en manos de la derecha, es muy difícil. La democratización de los medios es algo que nuestros gobiernos deben impulsar, porque nosotros no tenemos mucho que hacer ahí, ¿no? Crear un canal estatal o qué sé yo, dar dinero a ciertas personas independientes que puedan ejercer prensa, qué sé yo. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es contribuir con cortar estas noticias falsas, dar optimismo, entregar optimismo, hacer talleres populares y por sobre todo en nuestras redes sociales, crear medios independientes que tal vez sean costeados por la propia gente. Acá en Chile tenemos uno muy bueno que se llama CIPER, CIPR Chile, que es un medio de prensa alternativo que es pagado por los propios usuarios, porque ellos no aceptan dinero de ninguna parte, puesto que eso les haría inclinar la balanza. Entonces investigan, hacen investigación periodística de todos los temas y son muy buenos. Están aquí también casualmente como a 1 o 2 cuadras de casa, tienen un edificio, un departamento en donde funcionan. Entonces, creo que nuestra forma de actuar frente a los medios es esa, ser críticos, ser críticas, eh, no exagerar las noticias que también son buenas, también revisar cuando nosotros ponemos noticias y evitar que sean falsas. Yo no siempre posteo y retuiteo todo lo que veo hasta que estoy seguro de que es una fuente fidedigna, ¿no? Hay que contribuir a la, des- a la, a la información y no a la desinformación. Otra forma de colaborar que podemos hacer nosotros como personas comunes es justamente ayudar a esos medios que la necesitan, ver ese canal que nadie ve, apoyarlo porque es necesario que exista, si es necesario contribuir con un poco de dinero a una organización, hacerlo. Creo que esas son nuestras formas. Acá en Chile, por ejemplo, hay un canal que se llama La Red, que era el único canal que daba noticias interesantes, programas de información política de alta calidad. Y finalmente, por la falta de apoyo comercial, ha anunciado aparentemente que ahora ya va a terminar, lo que es una gran pena porque es el único canal que yo veía. Los demás no hay ninguna información fidedigna y ningún programa interesante. Este sí, había programas de opinión y va a desaparecer, desgraciadamente. Eh, la otra pregunta, no sé si espero haber respondido en algo tu primera pregunta. Y bueno, una cosa que tú dijiste, sí, los medios efectivamente, tanto en el pasado como en el presente, están atacando duramente los procesos sociales en mi país. Hoy en día tú ves un periódico que día tras día, lo que hace es tirar información equívoca y contraria a la convención constituyente, por ejemplo. Pero todos los días algo, cualquier cosa, aparecen con titulares inmensos en la calle y la gente ve esos titulares, ¿no? Es sabido que el Mercurio, por ejemplo, recibió mucho dinero de la CIA para el golpe de Estado. Y ese periódico, hasta el día de hoy, su dueño ya murió, desgraciadamente también en la absoluta impunidad, aún no ha pedido disculpas. La segunda, otro diario local que también fue proclive a noticias falsas respecto de asesinatos de compatriotas míos, tampoco ha dado disculpas públicas ni ha pedido perdón por los crímenes, porque dar una noticia de ese tipo es un crimen y no lo ha hecho. Respecto de los estudiantes, sí, tal vez el movimiento actual estudiantil universitario está un poco más de capa caída, como decimos acá, pero los estudiantes, no sé si de la secundaria que llaman ustedes, parece que nosotros llamamos acá de la enseñanza media, los muchachos y muchachas muy jóvenes están, como decía yo hace rato, muy activos. Eh, es bonito, aparte, independiente de que esté o no de acuerdo con todo lo que hacen. Es hermoso hoy día en la mañana, por ejemplo, despertar y ver en televisión abierta a Giorgio Jackson, a Camila Vallejos, en televisión abierta, como parte del gobierno, como ministros de este gobierno, como ministras de este gobierno. Y es hermoso verlos ahí, después de tantos años, verlos como movimiento estudiantil. Eh, Isquiasiches también fue parte de ese movimiento. Gente que está en el gobierno hoy día eran estudiantes en un periodo y salían mucho en televisión abierta por su condición de líderes estudiantiles. Y que ellos en poco tiempo hayan llegado a estar hoy día en el poder es una cosa maravillosa. Insisto, independiente de que yo incluso esté o no de acuerdo con todo lo que hacen. Así que el movimiento estudiantil, como dije hace un rato, siempre es fundamental y tiene que estar ahí. Hay que apoyar esos movimientos.
Gracias, Carlos. Es que tenía la duda porque fue un movimiento muy sonado en este año. Y de hecho, cuando vino parte del movimiento aquí, hicieron un meeting, fuimos a, bueno, en mi generación, fuimos a verlos aquí en la Universidad Autónoma Ujú. Ok, Metropolitana. sí. Aquí, muchas gracias, Carlos. Felicidades por tu trabajo. Mm, Igualmente, muchas gracias a ti por la lectura. Silvia. Hola Silvia. Buenas tardes. Hola, pues muchas gracias. De veras, yo estoy muy, muy agradecida. Una plática muy, muy fructífera, una charla muy interesante y sobre todo el trabajo. Y en el Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM tenemos siempre en alto la importancia de los jóvenes. Y bueno, yo tengo el lema, parafraseando la canción que canta Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes. En este caso, pues que vivan los jóvenes, claro que sí. Mi pregunta muy concretita, ¿qué opinas, Carlos, sobre la caricatura política mexicana y sobre la novela gráfica mexicana? Muchas gracias. Sí, había visto tu pregunta ahí en el chat. Sí, a mí me gusta mucho. No, yo tengo en mi colección acá que está un poco desordenada todavía porque me cambié a esta casa nueva hace unos meses, hace 7 meses, y la biblioteca aún está un poco en desorden. Tengo muchos ahí. Eh, eh, me gusta, me gusta la tradición mexicana gráfica. Hay humoristas gráficos ahí notables, desde Rius, un grande Rius gigantesco. Eh, yo tengo mucha de la colección de Rius que me fue regalada por una gran amiga hace muchos años y la disfruto siempre. Eh, Hay una generación joven en México muy, muy potente, muy potente. Están haciendo cosas interesantes. Yo he visto algunas de esas novelas gráficas. Eh, Augusto Mora, un gran amigo mío, sacó hace poco una muy hermosa novela gráfica que se llama Fantasmas de mi ciudad o Fantasmas de la ciudad, que mezcla interesantemente un poco esta cosa fantástica de los fantasmas con una estética, digamos, del terror asociada a un mensaje más social, más político, a la violencia en la ciudad. Entonces es muy hermoso el gesto que él hace porque trae lo político-social al contexto de lo fantástico y una esas dos cosas en un solo libro. Me gusta mucho. Eh, Hay otros autoras que he leído cuyos nombres olvido ahora, novelas policiales, en historieta. Creo que México tiene que dejar de estar mirando a Estados Unidos. El problema de México, creo yo, humildemente, desde acá, desde lo que yo he visto, es que la mayoría de los autores mexicanos y mexicanas están tratando de conseguir trabajo, lo que es importantísimo, pero se van a Estados Unidos y emigran artísticamente. Es decir, empiezan a publicar para Estados Unidos y trabajan para la empresa norteamericana, con lo cual pierden la posibilidad de publicar en su país y por eso no son muy conocidos ahí. Es un poco lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? A veces el dinero en dólares es mucho mejor que el pago en el propio país. Entonces, yo entiendo esa lógica. Hay muchos autores de gran calidad mexicana que trabajan para Estados Unidos. Y los otros publican por aquí, por allá, o se autopublican, y como México, me imagino, es tan enorme, a veces se pierde esos libros entre tanto, el mare magnum de publicaciones que ustedes deben tener ahí mensualmente. Un país con mucha cultura lectora se pierde también. Hay que buscar esos autores y autoras, impulsar, reflotar, comprar sus libros, recomendarlos, leerlos, criticarlos en Internet, para que más gente sepa que existen. Eh, Creo que México ahí tiene una cantidad de artistas de altísima calidad que desgraciadamente no son conocidos ni conocidas por el gran público. Hay que apoyar eso, ¿no? El Fondo de Cultura está publicando autores en esta colección nuestra, la colección popular en que apareció en los años de Allende, autores también de México y autoras. Así que hay que estar atentos a esas publicaciones y ojalá que vaya bien, porque si estos libros se venden, esa colección popular va a seguir, va a continuar. Así que he visto la producción mexicana y me gusta mucho. Así que les recomiendo, por supuesto, a mi amigo Augusto Mora, que trabaja en el Chamuco. Él publica historietas documentales en el Chamuco. Así es que un saludo para Augusto también y para los demás que olvido los nombres desgraciadamente. Ah, el Monero Hernández también, un gran amigo, ¿no? Que hizo esta biografía del Che, que publicó ahí también en México. Un gran autor también que está preparando un nuevo libro que me comentó, pero no les puedo decir de qué es, porque me dijo, no le cuentes a nadie. Eso. Gracias, Silvia, espero haberte respondido ahí la duda. Muchas gracias, Carlos. Muchas, muchas gracias por su generosa charla. Gracias a ustedes. Hernández es un egresado de nuestra escuela. Pregúntale, Carlos. O A sea, ver. Hernández es
egresado de nuestra escuela del Colegio de Ciencias y Ah, Humanidades. perfecto, mira, qué bueno. Eduardo, adelante. De Vallejo. Sí, gracias. Y precisamente aquí tengo a la mano algunos libros que colaboran. El sexenio me da risa. Bueno, este es el Ah, sexenio me da pena. Hernández. mira, el Sexenio, Fisgón. sí, sale el Fisgón, Hernández y Elguera, el fallecido Elguera, al descanso, hace un año. Y acá el del sexenio se me hace chiquito. Ok. Vale, Elguera, el Fisgón y Hernández. Muy bueno, por cierto. Bueno, yo más que preguntas a Carlos, bueno, quiero hacer comentarios, ¿no? Por lo que nos dijo Cepe, yo ver un documental, me gustaría a mí comentar la parte de la señora que habla de manera aberrante de los socialistas. Mm, Me gustaría preguntarle qué opina después del neoliberalismo a esta señora, ¿verdad? Que se impuso en Chile, ese modelo económico rapaz, aberrante, tal, más, ¿no? Yo diría que los socialistas, a ver si también, bueno, aprovechando que una pregunta Se te escucha bien, ¿no? Eduardo. Se escucha un sí, poco mal, no se escucha bien. perdón, es que mi micrófono, he tenido Ahí sí. problemas con el audio, pero ahí está el micrófono. Sí, sí, comentaba de la señora que habla de manera aberrante contra los socialistas, ¿no? En el documental del CP. Sí. Y me gustaría preguntarle a esa misma señora qué opina después del subsecuente neoliberalismo, ¿verdad? O sea, fue peor, ¿no? A mi consideración. Y bueno, preguntarle a Carlos, a José Carlos, qué opina acerca también del neoliberalismo, un poquito. Y también, por ahí se te recomendó una película, la de Mix. Bueno, yo sugiero la de Clavel Negro, que sale precisamente de esta, de la actriz mexicana, la reina del sur, esta, ¿cómo se llama? Kate del Castillo. Y Y trata cuéntame de la, esa película que recomiendas, sí, de qué es, claro? es la ayuda que da el embajador noruego Mm, después sí, después del sí, golpe de Estado, que en la sí, embajada lleva a cientos de chilenos y les da visas para que puedan emigrar a Europa, y esto sí. salva a muchos Mm, de la muerte, ¿no? En manos de Pinochet. Y caso contrario, pues el Pinochet deja a un ex nazi, a Paul Schaeffer, crear su famosa colonia Dignidad, donde pues, es una secta más bien, y pues yo acabo de ver una serie en Netflix que se llama así precisamente, ¿no? Colonia Dignidad, se la sí. recomiendo, está muy buena, Muy buena, sí, muy buena, sí. buenísima, 7, 8 capítulos, muy buena, y también este Pinochet que apoyó a otro ex nazi que se llamó Klaus Barbie, ¿no? Klaus Barbie, el carnicero de León, igual, manos de Sí, pues, asesinatos, y Pinochet es coludido, ¿no? Con estos ex nazis, ¿verdad? Que también, por cierto, pues nunca les llegó el guante de la justicia, ¿verdad? Al Paul Schaeffer huyó a Argentina y ahí le dieron arraigo domiciliario, igual que Augusto Pinochet, pero bueno, eso no me es poco comparado con lo que hicieron, es de que decían más castigo. Y bueno, nada más entonces felicitarte y pues si nos puedes hablar un poquito del neoliberalismo, ¿verdad? Estas, haciendo alusión a esta señora que habla pestes de los socialistas, pues como diría después con el neoliberalismo, ¿verdad? Era mi comentario. Gracias. sí. Eh, Eso es mira, otro curso. ¿cómo? No, no, nada. Adelante. La pregunta es, Escucha, ¿cuál ha sido sí. el legado del neoliberalismo en Chile, ¿no? Hasta hoy en día. Eh, bueno, el neoliberalismo atomiza un poco, divide, ¿no? Hace que algunos pisoteen a otros. Creo que el problema de nuestros países es como si no se abriesen a otra posibilidad, ¿no? Eh, y sobre todo un ultra mega neoliberalismo que se impulsa en Chile a través del golpe de Estado. Recordemos que Chile, Allende ya proponía en Chile un experimento extrañísimo para el mundo, que era un socialismo sin armas. Luego llega Allende, o sea, llega Pinochet, perdón, y propugna un neoliberalismo extremo que ni siquiera existe en Estados Unidos.
Lo que vivimos en Chile es otro experimento social, pero de la extrema derecha. Y hoy día en el mundo entero está en cuestión todo esto hace mucho tiempo. Yo siento que quizás nosotros y nosotras no veamos ese cambio fundamental en el mundo, porque el mundo pide un poco más de piedad en la economía, pide un poco más de humanidad en este neoliberalismo que se preocupa solo del yo y de consumir, ¿no? Eso que ha destruido, que ha hecho que se atomice la sociedad, que cada persona se salva sola, que no hay ya no existe un nosotros, ya no existe una cosa colectiva, existe una cosa individual. Eso creo que es el peor legado del neoliberalismo, la idea de que tú y tú y tú se salvan solos con su propio dinero y no hay esta idea de solidaridad. En Chile, por ejemplo, ahora se plantea que haya un sistema de reparto social. Y hay mucha gente que dice, pero con mi dinero no se metan. Yo digo, sí, métanse con mi dinero, porque es el dinero que yo ayudaré a otros y que otras personas podrán ayudarme a mí. Esa solidaridad que se ha perdido con el neoliberalismo creo que es lo peor, ¿no? Esa idea de que mi dinero es mío y yo hago lo que quiero con él. Sí, es cierto, nadie te va a expropiar lo tuyo. Pero si todos y todas colaboramos, la sociedad es mejor, la educación es mejor, la salud es mejor, los transportes mejorarán. Quítenme todo el dinero que sea necesario para que sea repartido entre todos y todas. Que todos, que todo el mundo se beneficie. Y eso cambiaría un poco esa visión tan individualista es la que nos ha destruido. Espero que estos cambios que el mundo entero, porque el mundo entero está en una crisis económica, política, social, ecológica, sexual, si quieren también, casi similar a de los 70. Estamos en un momento, en un hiato del nuevo siglo. Y insisto, tal vez nosotros acá, todos los que estamos acá, las personas que estamos acá, no logremos vivir el verdadero cambio futuro, pero contribuyamos en esa dirección. No para beneficiarnos particularmente a nosotros, sino que a las generaciones que vienen en el futuro. Uno debe pensar así ya, ¿no? En el futuro, no en nosotros incluso, solo ahora. Eso es parte también de salirnos de esta cosa neoliberal en que yo soy yo, solamente yo. No, somos un colectivo, somos un mundo, un planeta en crisis. Pensemos en el futuro. No sé si Mucha- eso responde un poco a la pregunta. Muchas gracias, Carlos. Dos cosas para concluir. Vi que el año pasado salió en Mm. Chile, me parece, un cómic llamado Los fantasmas de Pinochet. Seguirá, Sí. van a trabajar tal vez una obra llamado Los años de Pinochet, después de los años de Sí, Allende, o es sí. imposible. Mm. ¿Sabes qué? A mí me gustaría hacer algo con Pinochet, pero me gustaría a mí mucho hacer una novela gráfica sobre el juicio en Londres. Ese tema me apasiona. Creo que es a través de ese juicio uno podría hacer un recorrido por toda la dictadura, ¿no? Para tomarlo desde otra perspectiva, que es un poco lo que hace Los fantasmas de Pinochet de Ortega y Vega, un guionista y dibujante importantes en Chile. Lo que ellos hacen ahí es también una especie de juicio histórico a Pinochet, un juicio que nunca tuvo lugar. Recordemos que el gobierno de Chile pide que extraditen a Pinochet a Chile para ser juzgado acá, y todos sabíamos que eso no sucedería y no sucedió, ¿no? Cierta parte de la izquierda chilena, unida con la derecha, protegen a Pinochet. Esta democracia tutelada, ¿no? Este transaca entre algunos socialistas respecto de la dictadura para que nos dejen hacer algunas cosas, no tocamos a Pinochet. Esa transaca se hizo y lo sabemos todos acá. Y eso me gustaría hablar a mí un poco, de ese Chile, de esa tranza y de ese juicio que nunca se hace en nuestro país, que es vergonzoso y que hasta el día de hoy nos impide que en Chile se pueda decir en televisión abierta que este es un dictador, porque siempre habrá gente que lo defienda, ¿no? Pinochet debió haber sido juzgado para que pagara por los crímenes que cometió y que quedara como lo que es un delincuente en cualquier lugar del mundo, un asesino, Un criminal. Pues sí, un un criminal. criminal, un criminal. Y, Ustedes lo dicen. y última Así pregunta, un es. poco sobre su futuro. Leí y también lo mencionaron al inicio que están preparando una obra sobre Víctor Jara. ¿Qué nos puede decir Así sobre es. esto? Uf, les puedo decir que estoy estresado. Tengo que terminar ese libro ya, tengo que terminarlo ya. Es un libro que también nos metimos de nuevo en una camisa de 11 varas, como decimos acá, cuando estamos como atrapados por un proyecto hermoso,
pero que también es una responsabilidad enorme, porque tú dices Víctor Jara y en todo el mundo conocen a Víctor Jara, ¿no? En idioma inglesa, en idioma inglés, en el idioma español, en Francia, en todos lados donde vamos, Víctor Jara es una figura enorme. Entonces, otra vez una responsabilidad gigantesca. Seremos capaces de dar cuenta de la figura de Víctor Jara, de lo mítico de su obra, de lo inmortal de su trabajo, de lo terrible de su muerte. Todas esas cosas me atormentan siempre como guionista. Entonces, estaré a la altura de eso, algún libro gustará, estaremos haciendo el camino correcto, estará bien escrito, estará bien dibujado, estarán los hechos que la gente espera ver, o tal vez hacemos un libro que la gente no espera y sería interesante también, no lo sé. Estamos en ese trabajo ahora, estoy un poco detenido, yo hago muchas clases en lugares y estamos terminando el semestre acá, entonces tengo que revisar muchos trabajos hoy día, mañana, pasado mañana, y al mismo tiempo escribir. Tú me entiendes perfectamente, dado que ustedes también todos acá somos docentes y hay que revisar los trabajos de los estudiantes, poner notas, y también rellenar documentos para la universidad y tal. Y es un tremendo, tremendo trabajo que nunca es remunerado de la mejor manera, porque siempre hay mucho más trabajo del que se paga. Entonces, como les Así digo, es. estoy en un proceso ahí, estoy en la mitad de lo más hondo del proyecto. Estoy mirando hacia arriba, esperando la luz y quiero terminar pronto eso. Además, Rodrigo justamente está ahora en Francia, entonces se nos dificulta un poco el envío del material. Pero espero que sea un libro que ustedes puedan leer tal vez en un año más y que tal Ujú. vez, ojalá, pueda ser publicado también por el Fondo de Cultura. Un libro con Ojalá. una figura que a mí me apasiona. Víctor Jara es una figura apasionante desde muchos aspectos, porque no solo es músico, sino que director y actor teatral, ¿no? Es también la figura señera para grupos como Inti Illimani, para Quilapayún, eh, etcétera. Entonces es una figura en Chile, una figura equiparable a Violeta Parra, es una figura enorme, es una figura mitológica, mítica, no es un cantante, no es un músico, es mucho más que eso. Entonces, en ese proyecto estamos ahora con Rodrigo y con eso cerraríamos esta trilogía de la infamia que nosotros llevamos, que comenzó con Los Años de Allende, continuó con este libro sobre los Selknam, de esta cultura que intentó ser destruida completamente por los intereses económicos, y ahora la vida de Víctor Jara. Ahí conformaríamos una trilogía de libros sobre la cosa política en mi país, y que nosotros con Rodrigo hemos dado en llamar no oficialmente los libros sobre las infamias en Chile, ¿no? El asesinato de Víctor Jara, el genocidio Selknam y el golpe de Estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende. No, pues les agradecemos muchísimo. Han sido súper generosos, muy accesibles. Invito a los profesores a leerlos, a seguirlos. En Twitter están Carlos y Rodrigo. También los Sí, pueden seguir y publican muy seguido sobre su obra y lo que están haciendo. Entonces, estén al pendiente y ojalá los podemos conocer alguna vez acá en México. Muchas, muchas, eso muchas espero. gracias. Yo he ido a Guadalajara, pero antes de que el libro se publicara allá. Yo tengo muchas ganas de que el Fondo de Cultura me vuelva a invitar para verles en persona, conversar, porque es distinto. Gracias, Alicia, por tu comentario y gracias a ustedes por la generosa lectura. Yo sé que Los Años de Allende es un libro difícil, tiene muchísimo texto, muchísima información, muchas páginas. A veces es un poco abrumador, yo lo sé. Espero que lo disfruten, lo comenten, lo critiquen, positivo o negativamente, eso siempre es bueno. Regálenselo a un amigo o amiga, coméntenlo en sus redes sociales, síganme a Rodrigo y a mí en las redes, ahí estamos en Twitter, en Instagram, y tenemos un Facebook también de los libros, así que muchas gracias a ustedes y a ti por la invitación, y un placer hablar siempre con la gente en México y quiero ir a verles. Eso quiero para comprarme libros maravillosos de los que tienen allá, para traérmelos a mi casa. Así que les agradezco todo, la paciencia. Aquí me imagino que ustedes, igual que yo, ya tenemos los colmillos ya con el hambre. Hay que ir a almorzar ahora, así que muchas gracias. Se pasaron. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Un gusto Gracias. verles. Bye, bye. Muchas Un gracias. placer. Un abrazo. A ustedes. Muchas Hasta gracias, luego. Bye. amigos y amigas de México. ¡Bravo! Que estén muy bien. ¡Bravo! Nos vemos allá.